Su esposa embarazada fue ignorada en la alfombra roja, hasta que su padre multimillonario subió al escenario y el mundo entero contuvo la respiración. Nadie esperaba lo que ocurrió después. Valentina Restrepo llevaba 7 meses de embarazo cuando cometió el error de acompañar a su esposo, el actor Mateo Villanueva, a la noche más importante de su carrera, los Premios Estrella de Oro, la ceremonia más prestigiosa del entretenimiento latinoamericano. Llevaba puesto un vestido dorado de diseñador, confeccionado especialmente para adaptarse a su vientre prominente, y su cabello negro caía en ondas perfectas sobre sus hombros. Estaba radiante. Cualquier persona con ojos podría haberlo visto. Pero Hollywood tiene una manera peculiar de hacer invisibles a las personas que no considera útiles en ese momento. La alfombra roja del Teatro Dorado de Ciudad de México era un caos organizado de flashes, gritos y perfumes costosos. Mateo caminaba delante respondiendo preguntas, posando para las cámaras, sonriendo con esa sonrisa entrenada que le había costado 3 años de clases de actuación y una fortuna en ortodoncia. Valentina caminaba a su lado, o más bien, intentaba caminar a su lado, pero los reporteros se interponían constantemente, los fotógrafos giraban sus cámaras exclusivamente hacia él, y los asistentes de producción con sus audífonos y sus tabletas parecían no verla en absoluto. En un momento una reportera de un canal de entretenimiento la empujó suavemente pero con firmeza hacia un lado para acercarse más a Mateo. No fue un gesto violento. Fue algo peor. Fue un gesto automático e inconsciente, como cuando uno aparta una silla que está en el camino. Valentina no dijo nada. Dio un paso hacia atrás y sonrió, porque había aprendido a sonreír en los momentos en que lo que realmente quería hacer era desaparecer. Lo que nadie sabía, excepto ella y su médico, era que esa mañana había tenido una consulta de rutina que no había sido completamente rutinaria. El bebé estaba bien, sí, pero Valentina había experimentado algunos episodios de presión arterial elevada que el médico estaba monitoreando con cautela. Le había recomendado reposo y evitar el estrés. Ella había asentido, había guardado el informe médico en su bolso, y había ido de todas formas porque Mateo le había dicho que su presencia era importante para su imagen pública. Una familia feliz vende, le había dicho él esa mañana mientras se ajustaba la corbata frente al espejo. Los medios aman eso. Valentina lo había mirado a través del reflejo y había pensado en decirle algo. Había abierto la boca. Y luego la había cerrado. Llevaban 4 años casados. Había aprendido cuándo hablar y cuándo guardar silencio era más eficiente. En la alfombra roja, mientras Mateo posaba para una foto grupal con otros 3 actores nominados, Valentina se encontró completamente sola en un espacio de 1,5 metros, rodeada de movimiento pero aislada de él de una manera que tenía poco que ver con la distancia física. Un camarógrafo pasó junto a ella sin mirarla. Una asistente la rozó con su tableta y murmuró un perdón, sin alzar la vista. Un guardia de seguridad le pidió amablemente que se corriera un poco hacia la derecha para no obstruir el paso de los invitados principales. Valentina se preguntó, no por primera vez, si era posible volverse transparente sin que nadie lo notara. Fue entonces cuando sonó su teléfono. Lo sacó del pequeño clutch dorado que llevaba y vio el nombre en la pantalla. Dudó un segundo. Su padre, Ernesto Castellanos, era un hombre que no llamaba a menos que tuviera algo concreto que decir. No era de los que llamaban para preguntar cómo estabas. Era el tipo de hombre que construía imperios con la misma energía tranquila con la que otros construían maquetas de barcos, con paciencia, con precisión, y con la absoluta certeza de que el resultado final valdría cada segundo invertido. Papá, contestó cubriéndose el otro oído con la mano para escuchar sobre el ruido. Ya llegué, dijo él simplemente. Valentina parpadeó. ¿Llegaste? ¿A dónde? Al teatro. Estoy en la entrada principal. Dile a alguien que me deje pasar, o dime el nombre del guardia de seguridad que está bloqueando la entrada y yo me encargo. Valentina sintió algo cálido expandirse en su pecho. Papá, ¿no te invitaron?
Esta es una ceremonia privada, hay lista de... Valentina. Su voz era tranquila, casi suave. ¿Cuántas veces en tu vida te he dicho que algo es imposible? Ella hizo una pausa. Ninguna, admitió. Exacto. Dame 5 minutos. Ernesto Castellanos tenía 62 años, canas en las sienes, y un patrimonio neto que varios analistas financieros habían intentado calcular con precisión sin lograrlo del todo. Había construido su fortuna desde cero, comenzando con una pequeña empresa de construcción en Medellín que con los años se había convertido en un consorcio multinacional con proyectos en 12 países. No era famoso de la manera en que Mateo Villanueva era famoso. No aparecía en revistas de entretenimiento ni tenía millones de seguidores en redes sociales. Pero había ciertos círculos, ciertos salones, ciertas reuniones donde el nombre Castellanos abría puertas que para otros permanecían permanentemente cerradas. El Teatro Dorado era, entre otras cosas, propiedad de un grupo inversor. Y ese grupo inversor tenía entre sus principales accionistas a una firma que había recibido financiamiento inicial, 12 años atrás, de un empresario colombiano que en ese entonces nadie conocía demasiado bien. Los 5 minutos que Ernesto había prometido fueron en realidad 3. Valentina lo vio aparecer al final de la alfombra roja con la misma naturalidad con que el sol aparece por el horizonte, sin anunciarse, sin pedir permiso, simplemente estando ahí de repente como si siempre hubiera tenido planeado estar ahí. Vestía un traje gris oscuro sin corbata, con ese descuido elegante que solo logran las personas que han dejado de necesitar impresionar a alguien. A su lado caminaba uno de los coordinadores del evento, hablando animadamente y asintiendo con una sonrisa que tenía algo de nerviosa. Cuando Ernesto vio a su hija, su expresión no cambió mucho. Ernesto Castellanos no era un hombre de grandes gestos emocionales públicos. Pero sus ojos sí cambiaron. Se detuvieron en ella con una intensidad quieta, recorrieron el espacio vacío que la rodeaba, notaron la postura de sus hombros ligeramente encogidos, y en ese segundo procesaron más información sobre el estado emocional de su hija que cualquier conversación de 1 hora podría haberle transmitido. Caminó hacia ella. La tomó suavemente por los hombros y la besó en la frente. «¿Estás cansada?», dijo. No era una pregunta. «Estoy bien, papá. MHM». Lo dijo de una manera que significaba claramente. Luego miró a su alrededor, localizó a Mateo a unos 15 metros, riendo con un grupo de personas frente a las cámaras, y su expresión no reveló absolutamente nada. «¿Cómo te ha tratado esta noche?». Valentina abrió la boca. Y en ese momento exacto, antes de que pudiera responder, ocurrió algo que ninguno de los dos esperaba. Valentina palideció. Fue rápido y silencioso. Sus rodillas no cedieron dramáticamente, no se desmayó de manera teatral. Simplemente apoyó una mano en el brazo de su padre y cerró los ojos por un segundo, y ese segundo fue suficiente para que Ernesto Castellanos, que había construido su vida entera sobre la capacidad de leer situaciones antes de que se convirtieran en crisis, entendiera exactamente lo que estaba pasando. «Valentina». Su voz era baja, completamente controlada. «¿Desde cuándo?». «Esta mañana tuve un episodio», susurró ella. El médico dijo que probablemente no era nada, pero que descansara ahí. «¿Y viniste de todas formas?». Ella no respondió. No necesitaba hacerlo. Ernesto sostuvo a su hija con un brazo y sacó su teléfono con la otra mano. Marcó un número. Cuando alguien contestó al otro lado, habló en voz baja durante exactamente 45 segundos. Luego guardó el teléfono, le dijo algo al coordinador del evento que seguía merodeando cerca, y en cuestión de 2 minutos apareció una silla, apareció una botella de agua, y apareció un médico de planta del teatro, porque los eventos de esa escala siempre tienen personal médico disponible, aunque nadie piensa en eso hasta que lo necesita. Mateo Villanueva no se había dado cuenta de nada. Seguía posando para las fotos.
El médico tomó la presión de Valentina y su expresión fue lo suficientemente elocuente como para que Ernesto no necesitara escuchar los números. Le hizo un gesto con la cabeza al coordinador, que asintió y comenzó a hablar por su audífono. Fue en ese momento cuando uno de los asistentes de producción se acercó a Mateo y le susurró algo al oído. Mateo frunció el ceño. Miró hacia donde estaba su esposa. Luego miró su reloj. Luego miró las cámaras que todavía tenía apuntándole. Y en ese orden de prioridades estaba todo lo que Ernesto Castellanos necesitaba saber sobre el hombre que se había casado con su hija. Mateo se acercó con paso rápido con una expresión de preocupación que llegó a su rostro un segundo después de lo que debería haberlo hecho si hubiera sido completamente genuina. Valentina, amor, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Le tomó la mano. Miró al médico. ¿Es grave? El médico comenzó a explicar con términos clínicos y medidos. Ernesto Castellanos escuchó en silencio con las manos en los bolsillos, con esa quietud que en él nunca significaba calma sino más bien la concentración de algo que todavía no había decidido cómo expresarse. Fue entonces cuando el director de producción del evento se acercó con su tableta y habló en voz baja con Ernesto. No con Mateo. Con Ernesto. Mateo lo notó. Su mandíbula se tensó levemente. Señor Castellanos, dijo el director, hemos reorganizado la logística. Si usted lo desea, podemos llevar a su hija a la sala médica de backstage para que esté más cómoda mientras se estabiliza. O podemos gestionar el transporte para que regrese a su hotel. Usted decide. Mateo abrió la boca. Ernesto habló primero. Quiero que mi hija esté cómoda, dijo simplemente. Y quiero hablar con el director artístico de esta ceremonia en los próximos 10 minutos. Personalmente. El director parpadeó. Señor, la ceremonia comienza en... Sé cuándo comienza la ceremonia, dijo Ernesto con la misma serenidad con que uno dice buenos días. 10 minutos. Nadie preguntó por qué. Así funcionaba algo en la voz de Ernesto Castellanos cuando usaba ese tono particular, no generaba preguntas. Generaba movimiento. Mientras llevaban a Valentina a una zona más tranquila detrás del escenario, Mateo caminó junto a Ernesto. Los dos hombres no se habían dicho más de 50 palabras en 4 años. No era hostilidad abierta lo que había entre ellos. Era algo más complicado. Era la tensión entre un hombre que había construido todo desde cero y otro que había recibido demasiado sin entender completamente el peso de lo que sostenía. No sabía que vendría esta noche, dijo Mateo, y había algo en su tono que no era del todo bienvenida. No vine por la ceremonia, respondió Ernesto. Mateo asintió lentamente. Vine por tu hija, iba a decir. Ya lo sé. Silencio. Está bien, añadió Mateo. La situación está bajo control. Ernesto se detuvo. Se giró hacia su yerno con una lentitud deliberada que hizo que Mateo también se detuviera instintivamente, como uno se detiene cuando algo en el ambiente cambia de temperatura sin razón aparente. Bajo control, repitió Ernesto. Luego sonrió y esa sonrisa era la clase de sonrisa que no tiene nada de alegre. Cuéntame, Mateo. Cuando esta mañana el médico le dijo a mi hija que necesitaba reposo, ¿quién tomó la decisión de que viniera de todas formas? Mateo no respondió de inmediato. Y ese silencio, esos 3 segundos exactos de vacilación, le dijeron a Ernesto Castellanos todo lo que necesitaba saber. Lo que nadie en esa alfombra roja sabía todavía era que esa noche, antes de que terminara la ceremonia, Ernesto Castellanos iba a subir a ese escenario. Y que lo que diría desde ese micrófono cambiaría para siempre no solo la carrera de Mateo Villanueva, sino también el rumbo completo de la vida de su hija. No había sido una decisión impulsiva. Ernesto Castellanos no tomaba decisiones impulsivas. Cada movimiento que había hecho en su vida,
desde la primera piedra que colocó en su primer proyecto de construcción hasta la última firma que estampó en el contrato más grande de su carrera, había sido el resultado de una deliberación fría, precisa y absolutamente despiadada en su lógica. La impulsividad era un lujo que se permitían los hombres que podían permitirse perder. Ernesto nunca había pertenecido a esa categoría. Pero había algo en ver a su hija sentada en esa silla, con los ojos cerrados y una mano apoyada sobre su vientre, rodeada de médicos y asistentes en un pasillo de Boxtide mientras afuera el mundo seguía girando alrededor de un hombre que no la merecía, que había activado en él algo que iba más allá del cálculo. No era rabia exactamente. Era algo más antiguo y más profundo que la rabia. Era la certeza absoluta e inapelable de que había llegado el momento de hacer lo que debió haber hecho mucho antes. Valentina abrió los ojos y lo encontró mirándola. «Papá, no hagas nada», dijo ella, y en su voz había una súplica que a Ernesto le rompió algo por dentro porque reconoció en ella el mismo tono que usaba su madre años atrás cuando le pedía paciencia, cuando le decía que las cosas se resolvían solas, cuando creía que el silencio era una forma de supervivencia. «Descansa», le respondió él suavemente. «No pienses en nada más por ahora». Valentina lo conocía demasiado bien como para sentirse tranquilizada por eso. Afuera, la ceremonia había comenzado. Se escuchaba la voz del presentador a través de los altavoces instalados en el pasillo, ese tono de entusiasmo manufacturado que caracterizaba a los eventos de entretenimiento. Esa energía artificial que hacía que todo pareciera importante y brillante y eterno cuando en realidad era tan frágil como el cristal. Mateo había regresado al salón principal. Tenía una categoría por anunciar en la primera mitad de la ceremonia y, según le había explicado brevemente a Ernesto antes de desaparecer, no podía permitirse llegar tarde al escenario. Ernesto había asentido. Lo había visto alejarse. Y luego había sacado su teléfono y había hecho la segunda llamada de la noche. Esta vez habló durante 4 minutos. La persona al otro lado habló muy poco. Cuando Ernesto guardó el teléfono, el director artístico del evento estaba esperándolo al final del pasillo con una expresión que mezclaba confusión, deferencia y una inquietud que todavía no sabía cómo nombrar. La conversación entre los dos hombres duró exactamente lo que Ernesto necesitó para explicar lo que quería. El director artístico intentó objetar 2 veces. Ernesto escuchó ambas objeciones con cortesía genuina y luego explicó, con la misma serenidad de siempre, porque ninguna de las dos cambiaba su posición. Hubo una pausa larga. El director artístico miró su tableta, luego miró a Ernesto, luego volvió a mirar la tableta como si los números que veía en la pantalla pudieran darle una respuesta diferente a la que ya sabía que tendría que dar. «De acuerdo», dijo finalmente. Ernesto le dio las gracias con una inclinación breve de cabeza y regresó junto a su hija. Lo que ocurriría en los siguientes 40 minutos, cuando las luces del Teatro Dorado se atenuaran y el presentador pronunciara un nombre que nadie en el público esperaba escuchar, quedaría grabado en la memoria de todos los presentes durante muchos años. El presentador era un hombre acostumbrado a las sorpresas controladas, a los giros de guión que en realidad no eran giros sino coreografías ensayadas con semanas de anticipación. Llevaba 12 años conduciendo ceremonias de esta magnitud y había desarrollado la capacidad de mantener una sonrisa impecable independientemente de lo que ocurriera a su alrededor. Había sobrevivido discursos interminables, premiados que lloraban sin poder articular palabra, y una vez, en una ceremonia en Buenos Aires, un corte de electricidad de 8 minutos que había manejado con chistes improvisados y una linterna que alguien del público le había lanzado desde la tercera fila. Pero cuando el director artístico se acercó a él durante la pausa comercial y le susurró al oído los cambios de programa, el presentador parpadeó 2 veces. Eso, para alguien de su trayectoria, era el equivalente a un grito de sorpresa. ¿Estás seguro?, preguntó en voz baja. El director artístico asintió con la expresión de alguien que ha aceptado una situación que está más allá de su control y ha decidido adaptarse con la mayor elegancia posible.
El presentador miró sus notas, miró el escenario, miró las cámaras que en ese momento transmitían la ceremonia en directo a 4 países, y luego hizo lo que había aprendido a hacer en 12 años de carrera, guardó todo lo que pensaba detrás de la sonrisa, ajustó el micrófono, y esperó la señal de entrada. En el salón, el público estaba acomodado en sus butacas con esa mezcla particular de elegancia y ansiedad que caracterizaba a las personas que esperaban ganar algo. Había actores, directores, productores, músicos, diseñadores. Había agentes literarios y ejecutivos de plataformas de streaming. Había periodistas de espectáculos con sus libretas discretamente apoyadas en las rodillas. Había mesas patrocinadas por marcas de lujo cuyos representantes sonreían con la satisfacción de quienes han pagado suficiente dinero para sentarse cerca del poder sin tener que justificar su presencia. Mateo Villanueva estaba en la 4ª mesa desde el escenario, en el centro, donde la visibilidad era perfecta desde todas las cámaras. No era una coincidencia. Era el resultado de 3 semanas de negociaciones entre su agente y los organizadores del evento. Llevaba el traje que su estilista había seleccionado después de revisar 47 opciones, y su postura era la de alguien que ha practicado parecer relajado durante suficiente tiempo como para que casi pareciera genuino. Estaba nominado en 2 categorías. Sus probabilidades en la primera, según las apuestas de los medios especializados, eran razonablemente altas. Era su noche, o al menos así lo había planeado su equipo de relaciones públicas durante los últimos 3 meses. Nadie le había informado todavía sobre los cambios de programa. Cuando el presentador volvió a tomar el escenario después de la pausa, el público acomodó su atención con ese movimiento colectivo imperceptible que hacen las multitudes cuando intuyen que algo está por comenzar. Las luces se ajustaron. Las cámaras se reposicionaron. El hombre del micrófono sonrió con su sonrisa entrenada y comenzó a hablar sobre el significado del arte, sobre la industria, sobre las historias que conectaban a las personas más allá de las fronteras. Y entonces dijo algo que no estaba en ningún guión impreso esa noche. Antes de continuar con nuestra próxima categoría, tenemos un momento especial no programado. Un invitado de esta noche ha solicitado dirigirse brevemente al público, y hemos decidido cederle el espacio porque, en palabras del director artístico, hay cosas que simplemente no se pueden posponer. Hubo un murmullo en el salón. Las personas se miraron entre sí con esa curiosidad nerviosa que produce lo inesperado. Por favor, reciban al señor Ernesto Castellanos. Mateo Villanueva dejó de respirar por exactamente 2 segundos. Ernesto Castellanos subió al escenario con la misma calma con que hacía todo en su vida. No apresuró el paso. No miró al público con la ansiedad de quien necesita su aprobación. Caminó hasta el centro, tomó el micrófono con una mano, y dejó que el silencio se instalara durante 3 segundos completos antes de hablar. 3 segundos que en televisión en directo son una eternidad, y que en ese salón se sintieron como el momento antes de que caiga un rayo. Buenas noches, dijo simplemente. Su voz era grave, tranquila, y llenó el teatro con una autoridad que no tenía nada que ver con el volumen. No soy actor. No soy director. No tengo ningún premio que recibir esta noche ni ningún discurso preparado. Hizo una pausa breve. Lo que tengo es una hija. El salón estaba completamente inmóvil. Esta noche mi hija de 7 meses de embarazo está en el backstage de este teatro recibiendo atención médica. No porque algo haya salido repentinamente mal, sino porque esta mañana un médico le recomendó reposo, y ella vino de todas formas porque alguien le hizo creer que su presencia aquí era más importante que su bienestar. Levantó la vista y la recorrió lentamente por el salón, sin prisa, sin dramatismo. No voy a decir ese nombre. No es necesario. Las personas que necesitan saberlo ya lo saben. En la 4ª mesa, Mateo Villanueva tenía la mandíbula levemente apretada y los ojos fijos en el escenario con una expresión que intentaba ser neutral, y no lo lograba del todo. Su agente, sentada 2 sillas a su derecha,
había dejado de escribir mensajes en su teléfono y miraba hacia adelante con la palidez de alguien que está calculando el daño en tiempo real. Ernesto continuó. Llevo 4 años viendo a mi hija hacerse más pequeña. Y lo digo literalmente, más pequeña. Valentina era una mujer que llenaba cada habitación en la que entraba, no por el volumen de su voz ni por la ropa que llevaba, sino por algo que es muy difícil de describir y muy fácil de destruir si uno sabe dónde presionar. Su voz no se quebró. Fue algo peor que eso, se volvió más quieta. He visto cómo aprende a ocupar menos espacio. A hablar menos. A sonreír cuando lo que quiere hacer es otra cosa completamente diferente. Una mujer en el público se llevó la mano a la boca. Esta noche la vi sola en una alfombra roja, rodeada de personas que la ignoraron como si fuera parte del decorado, con el vientre de 7 meses de mi nieto, esperando que alguien la mirara. Ernesto Castellanos hizo una pausa. Nadie la miró. El silencio en ese momento tenía una textura particular. Era el silencio de las personas que reconocen algo, que se ven reflejadas en algo, que sienten que alguien está diciendo en voz alta lo que ellas llevan años guardando. No subí a este escenario para avergonzar a nadie. Subí porque quiero que mi hija, donde sea que esté escuchando esto ahora mismo, sepa algo que debí haberle dicho con más frecuencia y más fuerza durante estos 4 años. Su voz bajó todavía más, hasta convertirse en algo que era casi íntimo a pesar de los micrófonos y las cámaras y las luces. Valentina. Eres la persona más extraordinaria que conozco. No porque seas mi hija, sino porque he visto lo que eres capaz de sostener sin que nadie te lo reconozca, y eso requiere una fortaleza que la mayoría de las personas en esta sala nunca entenderán completamente. Hubo un momento. Y luego el teatro estalló. No fue un aplauso gradual que fue creciendo. Fue inmediato, unánime, físico. Personas que se ponían de pie sin haber tomado la decisión consciente de hacerlo, simplemente encontrándose de pie porque el cuerpo reacciona antes que la mente cuando algo verdadero lo toca de lleno. En el backstage, Valentina escuchaba todo a través de los altavoces del pasillo. El médico que estaba revisando sus constantes vio cómo su presión arterial, que había estado elevada durante toda la noche, comenzaba lentamente a descender. No era la medicina. Era algo que no aparece en ningún protocolo clínico, pero que los médicos que llevan suficientes años en esto aprenden a reconocer. Era el cuerpo de una persona que finalmente, después de mucho tiempo, se había sentido completamente a salvo. Las lágrimas llegaron sin que ella las anunciara. No eran lágrimas de tristeza. Eran el tipo de lágrimas que uno derrama cuando algo que había estado apretado durante años se suelta de repente, y el cuerpo no sabe cómo procesar tanta libertad junta. 3 semanas después, Mateo Villanueva anunció públicamente su separación de Valentina Restrepo en un comunicado redactado por su equipo de relaciones públicas que utilizaba palabras como decisión mutua, y respeto profundo, y caminos diferentes. Los medios lo cubrieron durante 48 horas. Luego pasaron a otra cosa, porque así funciona el ciclo de noticias cuando no hay suficiente verdad que sostenerlo. Lo que los medios no cubrieron, porque ocurrió en privado, fue la tarde en que Ernesto Castellanos llegó al apartamento de su hija con 2 tazas de café, se sentó frente a ella en la sala, y le preguntó por primera vez en 4 años cómo estaba realmente. No cómo estaba el bebé. No cómo estaba la situación. ¿Cómo estaba ella? Valentina tardó un momento en responder. Miró a su padre, a ese hombre que había construido imperios y que en ese momento estaba sentado en su sofá con una taza de café en las manos mirándola con una atención que no tenía ninguna agenda detrás, y dijo la única cosa completamente honesta que había dicho en mucho tiempo. Creo que estoy empezando a recordar quién soy. Ernesto asintió despacio. Tomó un sorbo de café. Y dijo con esa economía de palabras que siempre había sido su manera de decir lo más importante, yo nunca lo olvidé. 6 semanas más tarde nació Santiago Castellanos. 4 kilos, ojos oscuros, y una voz que según las enfermeras de la clínica se escuchaba desde el pasillo.
Ernesto estuvo en la sala de espera durante las 16 horas que duró el trabajo de parto, sin moverse, sin quejarse, respondiendo correos de negocios en silencio y levantando la vista cada vez que una puerta se abría. Cuando por fin le pusieron a su nieto en los brazos, este hombre que había negociado contratos multimillonarios sin inmutarse, que había atravesado crisis financieras con la serenidad de quien sabe que las tormentas siempre terminan, que había subido a un escenario frente a cientos de personas y cámaras de televisión, sin que le temblara la voz, se quedó completamente quieto mirando esa cara pequeña y arrugada. Y por primera vez en muchos años, Ernesto Castellanos no supo qué decir. Así que no dijo nada. Simplemente sostuvo a Santiago contra su pecho, cerró los ojos un momento, y supo con la certeza absoluta de las cosas que no necesitan demostración que todo, absolutamente todo lo que había hecho en su vida, había valido la pena por llegar a este instante exacto. Valentina lo observó desde la cama y sonrió. Una sonrisa real, completa, sin nada guardado detrás de ella. La primera en mucho tiempo.